¿Alguna vez te has preguntado por qué la ciudad de Jerusalén ocupa un lugar tan importante en los corazones de tantas personas? ¿Por qué esta ciudad, pequeña en tamaño pero enorme en influencia, cautiva la atención de miles de millones de personas de diferentes credos? ¿Es solo por su larga y compleja historia? ¿O hay algo más profundo? A menudo se hace referencia a Jerusalén como el epicentro del mundo. En la fe cristiana, donde el reino celestial se encuentra con el reino terrenal. Es una ciudad venerada no solo por su historia física, sino por su importancia espiritual como el lugar donde el plan divino de Dios se ha cumplido y seguirá cumpliéndose. Las calles, murallas y colinas de Jerusalén guardan las huellas de los reyes, los profetas y el propio Mesías. Es el lugar al que llevaron a Jesús cuando era niño para ser presentado en el templo y donde más tarde asistió a las fiestas religiosas. Desde los altares sacrificiales del templo de Salomón hasta las huellas de los últimos días de Jesús, esta ciudad está cargada de propósito divino. En este video, exploraremos la historia de Jerusalén desde sus inicios, pasando por su importancia bíblica, hasta su papel actual como ciudad de conflicto, fe y profecía. A medida que profundizamos en sus funciones históricas, espirituales y proféticas, comprenderá por qué Jerusalén es más que una ciudad. Es un campo de batalla sagrado, el punto de encuentro del cielo y la tierra, y la clave para comprender el plan redentor de Dios para el mundo. Antes de explorar la historia de Jerusalén, comencemos con su nombre. Jerusalén deriva de la palabra hebrea Jerusalayim, un nombre que significa ciudad de paz o fundamento de paz. A primera vista, esto parece irónico. ¿Cómo puede una ciudad que ha sido testigo de tanta guerra, derramamiento de sangre y conflicto ser llamada la ciudad de la paz? En cierto sentido, el nombre de Jerusalén es una profecía en sí mismo. A lo largo de la historia, Jerusalén ha sido una ciudad atrapada en el fuego cruzado de imperios y naciones. Pero la Biblia nos dice que su destino final es el de la paz, el tipo de paz divina que solo Dios puede traer. El libro de Isaías predice un tiempo en el que Jerusalén será el centro de la paz mundial y de la renovación espiritual. Él juzgará entre las naciones y resolverá las disputas de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. En el Nuevo Testamento, Jerusalén se convierte en el lugar donde Jesús ofrece al mundo el camino hacia la paz eterna a través de su muerte y resurrección. Y según la profecía bíblica, Jerusalén será el centro del reino eterno de Dios cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo. Apocalipsis 21. Versículo 2. Así que, aunque su historia pueda parecer cualquier cosa menos pacífica, Jerusalén es la ciudad donde se establecerá la paz definitiva de Dios. Para entender el significado de Jerusalén, debemos remontarnos a sus orígenes más remotos. Mucho antes de que se convirtiera en el centro de la fe judía y una ciudad fundamental del cristianismo, Jerusalén era una ciudad cananea conocida como Jebús. Fue habitada por primera vez alrededor del año 3000 a.C. y hacia el año 2000 a.C. ya era reconocida como ciudad establecida, conocida en los textos del Antiguo Egipto como Urú-Salim, un término que podría significar fundación de Salem, en referencia a un dios cananeo del crepúsculo o el anochecer. Pero la primera mención bíblica significativa de Jerusalén se produce durante la época de Abraham. En Génesis 14:18, nos encontramos con Melquisedec, el rey de Salem, otro nombre primitivo de Jerusalén, que también es sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec saca pan y vino para bendecir a Abraham después de una batalla victoriosa. Este encuentro entre Abraham y Melquisedec está envuelto en misterio y ha provocado mucho debate teológico. El doble papel de Melquisedec como rey y sacerdote prefigura a Jesús, que más tarde sería llamado sacerdote según el orden de Melquisedec. Este breve pero profundo encuentro entre Abraham y Melquisedec coloca a Jerusalén en el corazón de la conciencia judía incluso antes de que se convierta en una ciudad judía. A partir de ese momento, Jerusalén no es simplemente otra ciudad cananea, sino que está marcada por Dios para un destino mayor. El punto de inflexión en la historia de Jerusalén llega cuando el rey David conquista la ciudad alrededor del año 1000 a.C. La Biblia nos dice que David capturó Jerusalén de los jebuseos después de que estos se burlaran de él, diciendo que la ciudad estaba demasiado fortificada para ser tomada. Pero con la guía de Dios, David triunfa y establece Jerusalén como la capital de su recién unificado reino de Israel. Pero ¿por qué David eligió Jerusalén?
Desde el punto de vista estratégico, fue una decisión brillante. Estaba situada en la frontera entre las tribus del norte y del sur, lo que la convertía en una capital neutral y unificadora. Pero David no lo consideró simplemente una decisión política. Jerusalén debía ser más que la capital de una nación. Debía ser el corazón espiritual de Israel. David trajo el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de Israel, a Jerusalén, simbolizando que la presencia de Dios ahora habitaba en la ciudad. A partir de ese momento, Jerusalén no fue solo una capital política, sino que se convirtió en el centro del culto judío y el lugar donde Dios se encontraría con su pueblo. El hijo de David, Salomón, iría aún más lejos. Construyó el primer templo de Jerusalén en el monte Moriah, el lugar donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. El templo de Salomón se convirtió en el centro del culto judío, el lugar donde se hacían sacrificios para expiar los pecados y donde se guardaba el Arca de la Alianza en el lugar santísimo. Durante los siglos siguientes, Jerusalén fue la capital espiritual sin igual del pueblo judío, un faro del pacto de Dios con Israel. Pero esta época dorada no duraría para siempre. Después de siglos de crecimiento y prosperidad, Jerusalén afrontó su momento más oscuro. En el año 586 a.C., el poderoso imperio babilónico, liderado por el rey Nabucodonosor, invadió Jerusalén. Después de un largo asedio, destruyeron el primer templo, saquearon los tesoros de la ciudad y llevaron a la mayoría del pueblo judío al cautiverio en Babilonia. Esto no fue solo una derrota militar, fue una catástrofe espiritual para el pueblo judío. Su templo sagrado, la morada de Dios, había quedado reducido a ruinas. El exilio en Babilonia duró 70 años, durante los cuales el pueblo de Israel estuvo separado de su patria, de su templo y de su Dios. El profeta Jeremías había advertido de esta destrucción, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. Pero sus palabras no fueron escuchadas. Ahora, con Jerusalén reducida a cenizas, los judíos exiliados se enfrentaban a un futuro incierto. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación, había un rayo de esperanza. Los profetas hablaron de una futura restauración, cuando el pueblo regresaría a Jerusalén y reconstruiría. El profeta Ezequiel vio visiones de un nuevo templo, más grandioso que el primero, donde la presencia de Dios regresaría a su pueblo. Ezequiel 40 horas y 48 minutos, y el profeta Isaías proclamó que el Mesías vendría a Jerusalén para establecer el reino eterno de Dios. Isaías 9, 6, 7. 70 años después de que comenzara el exilio, Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia y permitió que el pueblo judío regresara a su patria. Esdras 11, 4. El regreso a Jerusalén fue un acontecimiento trascendental. Marcó el cumplimiento de la profecía y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Jerusalén. Los exiliados que regresaron, encabezados por Zorobabel, se pusieron inmediatamente a reconstruir el templo. Este segundo templo se terminó en el año 516 a.C., pero carecía de la grandeza del templo de Salomón. Aún así, se convirtió en el centro del culto judío. Una vez más, el pueblo había regresado a Jerusalén, pero la ciudad ya no era tan independiente ni tan poderosa como antes. Bajo el dominio persa y más tarde, griego, Jerusalén se convirtió en un centro espiritual, pero permaneció bajo control extranjero. Sin embargo, incluso en este periodo de relativa paz, Jerusalén no fue olvidada en la profecía. Los profetas siguieron hablando de un Mesías que vendría a la ciudad y traería una nueva era de paz y justicia. Este Mesías no solo restauraría Jerusalén, sino que también cumpliría las promesas de Dios a Israel y al mundo. Para los cristianos, Jerusalén adquiere un significado aún mayor porque es la ciudad donde el Mesías, Jesucristo, llevó a cabo su ministerio, muerte y resurrección. El Nuevo Testamento sitúa a Jerusalén en el centro del mensaje evangélico como la ciudad donde se cumplió el plan de salvación de Dios. Jesús fue llevado a Jerusalén siendo niño para ser presentado en el templo y visitó la ciudad con frecuencia durante su ministerio. Pero su entrada más significativa en Jerusalén fue el Domingo de Ramos, cuando entró en la ciudad montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde y montado en un asno. La crucifixión de Jesús tuvo lugar justo fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén y su resurrección de entre los muertos ocurrió dentro de la ciudad en este momento.
La resurrección fue el cumplimiento de la promesa suprema de Dios de redimir a la humanidad por medio de Jesucristo. Para los cristianos, Jerusalén es el lugar donde el pecado y la muerte fueron derrotados y donde la vida eterna se hizo posible. Pero la misión de Jesús no era solo traer redención, era preparar al mundo para su regreso. Según la profecía bíblica, Jesús regresará a Jerusalén en los últimos tiempos, donde establecerá su reino eterno. Esto hace de Jerusalén no solo una ciudad del pasado, sino una ciudad del futuro. Tal como Jesús había predicho, Jerusalén volvería a enfrentarse a la destrucción. En el año 70 después de Cristo, tras una revuelta judía, los romanos, bajo el mando de Tito, sitiaron la ciudad y destruyeron el segundo templo. La destrucción fue devastadora para el pueblo judío, que no solo perdió su templo, sino también su patria. Muchos se dispersaron por todo el Imperio Romano, lo que marcó el comienzo de la diáspora judía. La destrucción del templo también fue significativa para los cristianos, ya que se consideró el cumplimiento de la profecía de Jesús en Mateo 24:2, donde predijo que no quedaría piedra sobre piedra. Con la desaparición del templo, el significado espiritual de Jerusalén cambió de dirección. Hoy, Jerusalén sigue siendo una ciudad de gran importancia, pero también de intensos conflictos políticos. Israel reclama la ciudad como su capital indivisa, mientras que los palestinos reclaman que Jerusalén Oriental sea la capital de un futuro Estado. A pesar de estas tensiones políticas, Jerusalén sigue siendo el corazón espiritual del mundo. Tanto para judíos como para cristianos y musulmanes, la ciudad alberga el Muro de las Lamentaciones, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Cúpula de la Roca, lugares sagrados para cada una de las tres religiones abrahámicas. Pero más allá de su importancia religiosa, Jerusalén sigue siendo central para la profecía bíblica. La Biblia nos dice que Jerusalén seguirá siendo el centro de atención de los acontecimientos mundiales, especialmente a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. La historia de Jerusalén está lejos de terminar. Según la profecía bíblica, la ciudad desempeñará un papel clave en el fin de los tiempos. El libro de Apocalipsis describe la llegada de una nueva Jerusalén donde Dios morará con su pueblo para siempre. Esta nueva Jerusalén es una ciudad de paz donde no habrá más muerte, tristeza ni dolor. Apocalipsis 21:2-4, Zacarías 12:2-3 también habla de un tiempo en el que Jerusalén se convertirá en una piedra pesada para todas las naciones, y quienes intenten moverla se lastimarán. Esta profecía hace alusión a los futuros conflictos por la ciudad, pero también nos asegura que el plan de Dios para Jerusalén prevalecerá en última instancia. Jerusalén será el centro del reino eterno de Dios, donde el cielo y la tierra finalmente se encontrarán en perfecta paz. Entonces, ¿por qué es Jerusalén el epicentro de la profecía bíblica? ¿Por qué ocupa un lugar tan central en los corazones de judíos, cristianos y musulmanes por igual? La respuesta es clara. Jerusalén es el lugar donde se desarrolla la historia de Dios. Es la ciudad donde se encuentran el cielo y la tierra, donde se cumplieron las promesas de Dios a través de Jesús y donde se cumplirán las profecías futuras sobre el reino eterno de Dios. Su significado espiritual llega mucho más allá de sus fronteras y toca el corazón mismo de la fe cristiana. Mientras observamos cómo se desarrollan los acontecimientos en Jerusalén, podemos estar seguros de que esta ciudad, la ciudad de la paz, seguirá desempeñando un papel central en el plan redentor de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la increíble historia de Jerusalén. Si esta exploración le ha abierto los ojos a nuevas perspectivas, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir. Para conocer más formas de apoyar historias bíblicas profundas, consulte la descripción a continuación.